Los primeros cazas y submarinos de ataque, la aparición de los tanques, el uso masivo de armas químicas, la conjunción de la tecnología de la era industrial y la guerra a gran escala originó una destrucción de consecuencias nefastas. A continuación, la tecnología de la Primera Guerra Mundial en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. La tecnología de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial puso al descubierto el lado oscuro de la revolución industrial. Los avances tecnológicos que habían facilitado la fabricación en serie, nuevas formas de transporte e innumerables inventos eran usados ahora con devastadora eficiencia en el campo de batalla. El desarrollo entre 1865 y 1914 fue espectacular. La tecnología siderúrgica, de explosivos, la química o la aérea. Todos esos elementos contribuyeron a lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Tanques, aviones, cañones, submarinos y la guerra química se crearon o mejoraron al abrigo de la revolución industrial. La creación de la cadena de montaje originó una producción en serie más rápida y eficiente. Incluso la reproducción humana creció. Los avances en la higiene y el nivel de vida dispararon el crecimiento de la población a finales del siglo XIX. El crecimiento de la población y del potencial armamentístico llevó a una masacre de una magnitud sin precedentes en conflictos anteriores. Hubo más bajas en una sola batalla de la Primera Guerra Mundial que en toda la guerra civil de Estados Unidos en ambos bandos. La sangría fue enorme. Murieron alrededor de 8 millones de soldados y 12 millones de civiles. Pero esta masacre no surgió de la nada. El escenario del conflicto comenzó a forjarse 40 años antes del primer disparo. Una serie de alianzas europeas, disputas territoriales y vulnerabilidades geográficas condujo a países a comprometerse a entrar en guerra si cualquier miembro de su alianza era atacado. Austro-Hungría se coaligaba con Alemania, la pequeña Serbia con Rusia y Francia. Para equilibrar las fuerzas en el continente, Inglaterra se unió a Rusia y Francia. Todos estaban en un bando u otro y solo hizo falta una chispa para provocar la guerra. Esa chispa saltó el 28 de junio de 1914 con el asesinato a manos de un serbobosnio del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro. El agravio por ese asesinato inició una guerra entre el Imperio austrohúngaro y Serbia. Alemania se puso del lado austrohúngaro, mientras Rusia respaldaba a Serbia. En pocos días, Francia e Inglaterra entraron en el conflicto. Europa no estaba preparada para las consecuencias de la que se convertiría en la primera guerra a gran escala de la era moderna. Ninguna de las alianzas era capaz de mantener una ofensiva contra la otra después de los primeros meses de guerra. De modo que ambos lados se atrincheraron a lo largo del frente occidental, cerca de la frontera nororiental de Francia, extendiéndose a través de 800 kilómetros desde Suiza hasta el Canal de la Mancha. Un sistema de trincheras paralelas vino a simbolizar esta parálisis. Se convirtieron en el hogar y la tumba de muchos de los allí apostados. Entonces, la guerra moderna se acredita como una máquina de destrucción. Muchos morirán y será por nada. Van a quedar en tablas. Ningún bando podrá lograr una victoria decisiva frente al otro. Será una guerra de desgaste. El último que quede en pie ganará. ¿Pero qué? Clifford Holliday se alistó como corneta con 16 años. A los 105 era el último veterano canadiense con vida de la Primera Guerra Mundial. Ahora lo veo todo como una sombra. Sé que estuve allí, que ocurrió y que fue real. Pero no lo repetiría. No volvería por nada del mundo. Cumplí 17 años en las trincheras del frente. Uno de los elementos más innovadores de la Primera Guerra Mundial fue el tanque.
Su creación fue una respuesta directa al estancamiento de la guerra de trincheras. 9.600 kilómetros de trincheras de 3 metros de ancho y 2 de fondo perfilaban el frente occidental. Delante se desplegaron sacos terreros como barrera de protección. Los nidos de ametralladoras escupían balas sin cesar. En la desolada tierra de nadie existente entre los frentes había cráteres de bombas, tocones de árboles, pueblos calcinados y cadáveres de soldados de ambos bandos. El reto consistía en encontrar algo con lo que poder atravesarla, y el tanque fue la respuesta. Había alternativas. Da Vinci tenía diseños a los que llamaba máquinas de guerra, pero no tenían la tecnología necesaria hasta que casaron la idea del vehículo con tracción de oruga con una cabina blindada para poder atravesar las alambradas. Montaban una ametralladora o un cañón para inutilizar las ametralladoras enemigas. Muy pronto los británicos desarrollaron la serie de tanques Mark, comenzando con el Mark I. A este se le aplicó tecnología muy variada: motor de combustión interna, blindaje de acero, ametralladoras y sobre todo las orugas sobre las que se deslizaba en lugar de ruedas. La clave estaba en las orugas porque podían avanzar por terrenos impracticables para los vehículos sobre ruedas. Era difícil que quedara atascado debido a su anchura que repartía el peso sobre el terreno. Por eso en suelos blandos y fangosos tenía más posibilidades de seguir adelante que de hundirse. Con una dotación de 6 hombres, los primeros tanques británicos podían avanzar a casi 5 kilómetros por hora. 2 hombres operaban el delicado motor de 100 caballos de potencia que iba descubierto dentro del carro. Aunque los británicos hicieron rápidamente mejoras en los tanques Mark, su interior siguió siendo extremadamente incómodo e incluso letal durante la guerra. Dentro se podían alcanzar temperaturas superiores a los 40 grados. El olor a aceite, gasolina y gases de escape impregnaba el interior del vehículo. El motor estaba dentro del compartimento de combate. Su conducción era similar a la de un vehículo normal, en el que fuera sentado bajo el capó junto al motor. Cuando las ametralladoras alcanzaban el blindaje, el sonido de su repiqueteo se sumaba al rugido del motor. Y aún peor, los impactos hacían saltar el revestimiento interior del vehículo, fragmentos de metal y pintura que cortaban la cara, las manos y cualquier parte expuesta. Vas en un vehículo sin suspensión a 6 kilómetros a la hora con 50 grados de temperatura y vestido de cuero. ¿Cuánto puedes aguantar? La respuesta es no mucho. Tenía sus inconvenientes, pero ante las alternativas no había comparación. En enero de 1916, los británicos utilizaron el tanque por primera vez. En el primer ataque con tanques en la batalla del Somme participaron 36. Hicieron poco más que impulsar la idea, pero un año después, en Cambrai, se desplegaron cerca de 400 carros que rebasaron las trincheras germanas, demostraron toda su capacidad potencial y profundizaron 6 kilómetros. Mientras, los franceses desarrollaban su propio carro ligero con la ayuda de la compañía Renault. Con apenas 7,5 toneladas pesaban una cuarta parte que los británicos. El tanque ligero estándar francés era el FD-17. Podía montar una ametralladora o un cañón de 37 milímetros. Llevaba 2 hombres. La comunicación entre el jefe del carro o artillero y el conductor era algo tosca. Para ello, el comandante daba una patada al conductor en la dirección que quería seguir. Con sus 10 kilómetros por hora, los tanques franceses doblaban en velocidad a los británicos. También incorporaban una torreta giratoria. La innovación francesa de la torreta giratoria fue extremadamente importante. En lugar de tener 6 u 8 armas distribuidas alrededor del tanque para disparar desde cualquier ángulo, podías hacer lo mismo con una sola. Uno de los 2 tanques franceses FT-18 que aún quedan inalterados en el mundo ha sido descubierto recientemente en un vertedero de Afganistán, donde probablemente fue abandonado en la década de los 20.
fue donado al Museo George S. Patton de Fort Knox, Kentucky, para su restauración. Este tanque está operado por una serie de palancas de control, un pedal de aceleración, un embrague y una palanca de cambio. La torreta tenía capacidad para un hombre. Era manejada por el artillero. No tenía mecanismo autónomo de giro. Había que meter los hombros en unos soportes para moverla. Tenía ranuras de visión alrededor del casco. Era la única manera que tenían de ver el exterior. Esta es la entrada y salida de la torreta, que estaría ubicada sobre la plataforma del motor cuando se montaba. Este es el motor de 4 cilindros que sacamos del tanque. Entregaba una potencia de aproximadamente 39 caballos. Este motor representaba lo más avanzado en tecnología de combustión interna. La fiabilidad del tanque junto a su municionamiento le permitía operar en un radio de unos 55 kilómetros, bastante más que los grandes tanques de la Primera Guerra Mundial. A pesar del esfuerzo de los aliados en la creación de estos fuertes móviles, los alemanes les pisaban los talones en cuanto al diseño y fabricación de tanques. Fue inteligente porque eran armas ofensivas y Alemania estaba a la defensiva. Los tanques de la Primera Guerra Mundial eran ineficaces como defensa. Aunque como logro tecnológico fue muy significativo, su impacto fue limitado. No porque no fuera efectivo, sino porque nadie supo cómo explotarlo. Aún no se concebía el uso táctico del tanque en un combate limitado o escaramuza porque era un concepto nuevo. Solo en 1918, próximo el fin de la guerra, un ataque coordinado de carros de combate contribuyó a expulsar a los alemanes de Francia. Sin embargo, era una novedosa arma de importancia con muchas posibilidades para los líderes militares más visionarios. Combinados con un asalto de infantería, podían hacerse con territorio enemigo. La agresividad de los tanques en el campo de batalla demostró tener valor táctico y estratégico. Decisivos no solo en un combate aislado, sino en el plan general de ataque para una derrota definitiva del enemigo. Pero su mayor contribución militar tendría lugar en el siguiente conflicto mundial. El primer conflicto en el que la superioridad aérea desempeñó un papel en el planteamiento táctico y estratégico fue la Primera Guerra Mundial. Las máquinas que condujeron a este nuevo concepto fueron el globo de observación, el Zeppelin y sobre todo el avión. Una amalgama de ingeniería que mezclaba la aerodinámica con el motor de combustión interna. Los globos de observación medían hasta 60 metros de longitud, estaban hechos de algodón recauchutado y podían ir izados cerca del frente. En días claros podían ofrecer una perspectiva de 22 kilómetros y una vista de los campamentos enemigos. 1 o 2 observadores se colocaban en una cesta de mimbre bajo el globo. Se usaron en el frente occidental de los alemanes de forma muy efectiva. Los ponían detrás de sus líneas, lo bastante altos para ver las de los aliados. Estaban conectados con tierra por teléfono o telégrafo para una comunicación inmediata. La guerra de trincheras eliminó definitivamente el reconocimiento mediante la caballería, ya que no había flancos que bordear para observar al enemigo. La capacidad de espiar al enemigo desde el aire pasó a ser de vital importancia. El Zeppelin fue una mejora del globo de observación. Estaba formado por una serie de bolsas compartimentadas rellenas de hidrógeno y unidas por un armazón de aluminio dotado de un motor. Era maniobrable y capaz de alcanzar velocidades cercanas a los 110 kilómetros por hora. Estaban construidos de forma que si el motor se estropeaba, un mecánico podía subir, arreglarlo y volver al interior. Es tan complejo como un transatlántico, solo que vuela mucho más alto. Se inventó en 1900 y al inicio de la guerra, Alemania contaba con zeppelines preparados para el combate. Volaban por la noche fuera del alcance de la artillería. Al principio solo se usaron para el reconocimiento, pero en enero de 1915 hicieron su primer bombardeo sobre Inglaterra. El bombardeo fue extremadamente impreciso. No tenían conocimiento de la acción de la aerodinámica sobre las bombas, así que cayeron de forma arbitraria.
Los cepelines nunca fueron decisivos y en términos económicos suponían un despilfarro, porque eran muy caros de construir y mantener en relación a los resultados. Además, suponían un peligro para la tripulación. Los cepelines estaban llenos de hidrógeno altamente inflamable. Si alguno era alcanzado por una bala incendiaria, se envolvía en llamas y caía. Su mayor amenaza era el avión, que podía volar más alto, rápido y mejor que cualquier dirigible. Nació 10 años antes del inicio de la guerra y era poco más que una gran cometa por entonces. Pero en un periodo de 4 años, el avión se convertiría en uno de los mayores logros tecnológicos promovidos por la guerra. Los primeros aviones de la Primera Guerra Mundial eran frágiles, lentos, volaban a poca altura y tendían a romperse. Si hacías una caída en picado, el ala se desprendía. No eran muy sólidos. Pero pronto se dieron cuenta de su potencial militar y comenzaron a construir aviones más robustos, con motores más potentes que podían llevar armas. Como los globos, los aviones se usaron principalmente en conjunción con cámaras e hicieron su mayor contribución a la guerra como naves de reconocimiento. Uno de los primeros aparatos empleados con esa misión fue el Blériot, un monoplano de una sola plaza con motor de 50 caballos. Pesaba cerca de 400 kilos y no llevaba armas. Muchos de los primeros pilotos de reconocimiento procedían de la caballería, cuya utilidad en tierra era ya poco significativa. Comenzaron usando fusiles y pistolas para disparar y llevando granadas de mano, pequeñas bombas, obuses e incluso piedras que soltaban desde el aire. Eran muy agresivos. Esto condujo al desarrollo de aviones de combate especializados, algunos como bombarderos y otros como cazas. El objetivo de los cazas siempre era derribar los aviones de reconocimiento. El reto para el piloto era cómo disparar sin dañar su propio aparato. Una ametralladora frontal facilitaba apuntar, pero solían alcanzar la propia hélice. Otra opción era el montaje lateral, pero dificultaba la puntería. Finalmente, el inventor holandés Tony Fokker descubrió una forma de apuntar por el morro y disparar a través de la hélice sin dañar las aspas. La solución era un mecanismo de interrupción. Mientras el aspa pasaba por delante de la ametralladora, cortaba el fuego y después continuaba disparando. Fokker desarrolló un método que utilizaba una palanca mecánica. Al pasar la hélice, la ametralladora cesaba el fuego. El primer avión de combate en usar el interruptor de Fokker fue el Fokker Eindecker, un monoplano ligero capaz de alcanzar velocidades cercanas a los 135 km por hora. Lo llamaban avión de caza. Todo lo que había que hacer era dirigirlo hacia el enemigo y abrir fuego. Suena romántico, pero no era más que un asesinato. Se trataba de pillar al enemigo desprevenido tomando fotografías y dispararle por la espalda con la ametralladora. En las trincheras, los hombres se acostumbraron pronto al zumbido de los aviones volando sobre el frente. Los veíamos luchando allá arriba. Había gran cantidad de ellos disparándose unos a otros. Era un espectáculo en sí mismo, como las corridas de toros en México. Los combates aéreos crearon una demanda de aviones más sólidos, ligeros y veloces. Los ingenieros buscaban aligerar de peso aeroplanos hechos de lona y madera. Las alas se vaciaban de madera. Quitaban toda la madera que podían del armazón para aligerarlos al máximo. De entrada parece que era cuestión de unos gramos, pero en todo el avión conseguían aligerar varios kilogramos. Quizás cientos una vez terminado. Los motores también sufrieron una rápida evolución a medida que los pilotos alcanzaban alturas cercanas a los 7.500 metros. Conseguir que un motor de 80 caballos se convirtiera en otro enorme de 400 con 12 cilindros en su interior fue toda una hazaña. Uno de los cazas más célebres era el Sopwith Camel, llamado así por su ligera joroba cerca de la cabina. Tenía un motor rotatorio de 130 caballos con los cilindros dispuestos en círculo en lugar de en línea, que era la forma más convencional.
Tanto las aspas como el motor giraban alrededor del eje de la hélice. Esto refrigeraba el motor, pero creaba una tremenda fuerza giroscópica, de forma que el avión era extremadamente maniobrable si lo llevabas en la dirección del giro del motor. Para el lado contrario ya no respondía tan bien, pero un buen piloto lo manejaba con facilidad. Tenía que ser así, ya que el ejército alemán había conseguido desarrollar el que probablemente fue el mejor avión de la guerra, el Fokker D-7. Tenía un potente motor Mercedes, 2 ametralladoras y las alas eran cantilever, de sujeción autónoma, y no necesitaban cables para mantenerlas firmes. El veloz y ágil Fokker D-7 demostró más que ningún otro el potencial táctico del avión como arma ofensiva. Destacaba en el mundo de los ases del aire, pero en el contexto global de la guerra no resultó decisivo. Al final del conflicto, su mayor contribución seguía siendo el reconocimiento. Probablemente el uso más significativo del reconocimiento aéreo en la guerra fue en 1918 en el bando aliado. El general Ludendorff lanzó la última ofensiva germana y casi triunfa. Intentaba ganar rápidamente la guerra antes de que se incorporara un gran número de efectivos estadounidenses. El reconocimiento aéreo permitió a los aliados conocer la situación y atacar en sus puntos débiles. La cámara era la única pieza estratégica en el equipamiento del avión de la Primera Guerra Mundial. Haría falta la llegada de los más sofisticados aparatos de la Segunda Guerra Mundial para que desempeñaran un papel más ofensivo e importante, como el control del espacio aéreo y el bombardeo de fuentes de suministro y civiles. A pesar de avanzados medios, como aviones y tanques, las armas de las trincheras eran fusiles, artillería y una gran variedad de pequeñas bombas. La ametralladora era la más efectiva de todas. La ametralladora, como muchas otras armas usadas en la Primera Guerra Mundial, era una invención de Estados Unidos. La primera ametralladora automática propiamente dicha fue la Maxim. Inmigrante irlandés e inventor aficionado, Hiram Maxim creó la ametralladora en 1885 después de que alguien le dijera: si quieres hacer mucho dinero, inventa algo que permita a los europeos matarse entre ellos con facilidad. Maxim consiguió la gran velocidad de disparo usando el retroceso para meter la siguiente bala en la recámara. No tuvo mucho éxito con el ejército estadounidense, así que fue a Europa y la vendió a todos los países del continente. Muchos de los combatientes acabaron usando ametralladoras Maxim o basadas en su diseño. Se desarrolló otro método de fuego rápido que recogía los gases expansivos expulsados y accionaba un mecanismo que permitía el disparo de repetición. Las mejores ametralladoras tenían un alcance de unos 4.000 metros con precisión de tiro de 1.000 metros, disparando balas del calibre de fusil. El campo de batalla pronto se vio dominado por ametralladoras capaces de escupir entre 400 y 500 balas por minuto. Si además contaban con una funda llena de agua que mantenía refrigerado el cañón, entonces podían disparar una y otra vez sin cesar. Casi tan importante como que la velocidad de disparo era su capacidad de giro. Las ametralladoras se colocaban en soportes especiales que permitían al artillero lanzar ráfagas en arco. El giro permitía cubrir 500 metros de frente con una sola ametralladora. Se podía disparar a un hombre que avanzara a 400 metros y abatirlo antes de que pudiera acercarse. Una ametralladora pesaba alrededor de 25 kilos, más otros 35 del soporte. No estaba diseñada para ser portátil, sino para permanecer en las trincheras. Este es un soporte muy sólido. No es de los que se muevan al disparar. Se necesitaban alrededor de 6 servidores, los que transportaban la munición y 4 para el soporte. Uno mantenía llena la funda de agua que evitaba el sobrecalentamiento y otros la alimentaban continuamente de munición. Más tarde, hacia 1950, se desarrollaron las ametralladoras portátiles. Seguían siendo pesadas, unos 15 kilos más otros 10 del soporte. Un ejemplo típico es la Hotchkiss francesa. Se podía disparar sin cesar. Como no está refrigerada por agua, se calienta mucho. Pero con estos discos disipadores, que son característicos de la Hotchkiss,
Aunque no impidan que se ponga el rojo, puede seguir disparando. Mucho menos efectiva era la francesa Chauchat, de peso ligero y refrigeración por aire. Al disparar, vibraba debido a su gran retroceso. Este aluminio en torno al cañón es para la refrigeración. Pensaban que los orificios permitían el paso del aire, pero acababan atascando el arma con la suciedad que entraba. Como el cargador es tan curvo y abierto, la tierra se metía dentro. La mayoría las veía como armas infernales. A pesar de fracasos tecnológicos como la Chauchat, las ametralladoras eran máquinas de matar. Los generales de la vieja escuela ordenaban a sus hombres cargar y eran cegados por el fuego. Prácticamente en todas las batallas de la Primera Guerra Mundial, la ametralladora jugó un papel determinante. Fue decisiva en las primeras ofensivas del ejército británico, sobre todo en la batalla del Somme, donde murieron miles de soldados británicos a diario durante 6 meses, mientras cargaban contra las ametralladoras, solo porque a los generales británicos no se les ocurría una idea mejor. Como dijo Winston Churchill, había algo ilógico en intentar atacar a las ametralladoras con el pecho de los soldados. Tan devastadora como era la ametralladora, las armas de gran calibre, conocidas genéricamente como artillería, eran aún más destructivas, provocando explosiones que hacían volar por el aire a hombres y máquinas. Las armas de artillería podían dividirse en 3 tipos. El primero es el cañón de tiro horizontal. El proyectil era bastante pesado, de modo que el explosivo que lo dispara debe ser potente. Los obuses pueden disparar en un ángulo amplio, pero no suelen tener mucho alcance. La fuerza para lanzar el obús es menor, por lo que el proyectil puede tener paredes más delgadas conteniendo una mayor carga explosiva que puede hacer más daño. Los morteros son como pequeños obuses que disparan en gran ángulo y los proyectiles caen casi en vertical. Suelen tener una gran fuerza explosiva por su tamaño. Antes incluso de que cavaran las primeras trincheras, la artillería ya golpeaba las estructuras defensivas a lo largo de la frontera belga. Bélgica confiaba en un grupo de fortalezas para contener la invasión germana, pero Alemania había desarrollado un cañón de gran tamaño conocido como Gran Bertha, que se convertiría en una de las piezas de artillería de mayor calibre, con proyectiles que podían llegar a pesar cerca de 1000 kilos. Algunos eran tan grandes que solo podían transportarse por tren desmontados. Las fortalezas belgas cayeron en una tarde. Estos grandes cañones barrieron literalmente aquellas fortalezas, permitiendo al ejército alemán invadir Bélgica. Nadie había visto nunca derribar una fortificación moderna de esa forma. Aunque de menor calibre que los Gran Bertha, la mayor innovación tecnológica de todos los cañones de asedio fue el París, fabricado para aterrorizar a civiles parisinos y forzarles a la rendición. Con un calibre de 210 milímetros, su cañón de acero de 40 metros podía lanzar proyectiles a 16 kilómetros de altura hasta la estratosfera desde una distancia de 120 kilómetros. Los franceses no sabían qué estaba ocurriendo. Pensaban que los bombardeaban desde un cepelín o que se había producido una explosión de gas. Se dieron cuenta de que las detonaciones se estaban produciendo en línea recta. Luego era un cañón. Más de 250 parisinos murieron en un asedio que se prolongó durante 6 meses y en el que se lanzaron 351 proyectiles. Pero el cañón París era demasiado complejo para mantener un disparo constante. El cañón debía ser reemplazado continuamente y era imposible apuntar con precisión. Al final, Alemania no pudo mantener su coste en hombres y recursos. Sin embargo, los morteros ligeros fueron especialmente efectivos en el frente. Básicamente eran un sólido tubo en el que se insertaba un proyectil. Apoyados contra el suelo, no requerían ningún mecanismo para absorber el retroceso. Morteros como el Stock de 76 milímetros y el Newton de 152 milímetros lanzaban granadas explosivas, de gas, bengalas e incluso de metralla, que caían casi en vertical y sin obstáculos en la trinchera enemiga. La clave estaba en que los morteros ligeros eran lo bastante pequeños para ser emplazados en las trincheras. Tenían un alcance bastante corto, entre 500 y 800 metros, pero suficiente para llegar hasta la posición contraria. No había defensa, solo cabía cavar un hoyo y esperar.
Combinado con la ametralladora, el mortero ligero resultaba letalmente efectivo. Las ráfagas de las ametralladoras obligaban a los hombres a agruparse y después los morteros hacían caer literalmente la muerte sobre ellos. Sin embargo, ambos bandos estaban desarrollando otra arma que demostraría ser de gran eficacia, tanto física como psicológica. Un arma que era prácticamente invisible y más ligera que el aire. Las armas químicas fueron, de lejos, la tecnología más insidiosa de la Primera Guerra Mundial. La guerra química a gran escala comenzó en la Primera Guerra Mundial, pero el concepto era bastante anterior. Incluso en la Guerra Civil de Estados Unidos existió la idea de utilizar proyectiles de cloro, pero fue rechazada porque se pensaba que iba contra la ética de la guerra. Alemania no tuvo esos reparos durante la Primera Guerra Mundial. La Convención de La Haya de 1899 decía que no se podían utilizar proyectiles con el único propósito de esparcir gas tóxico. De modo que para no infringir el tratado mezclaron un potente explosivo con un agente químico. Muy pronto ambos bandos intentaron añadir a las granadas agentes químicos no letales como el gas lacrimógeno. Ese gas irrita los lagrimales causando el llanto y la obstrucción de la visión. Sin embargo, los agentes químicos debían saturar el ambiente para ser efectivos. El primer uso de un arma química en la Primera Guerra Mundial fue el gas lacrimógeno. Los alemanes fueron los primeros en emplearlo y los franceses no lo percibieron. Entonces lo usaron contra los rusos, pero hacía demasiado frío y el gas se congeló. Tras estos pasos en falso, el ejército alemán intensificó sus esfuerzos desarrollando un gas letal que sería usado en granadas de mortero. En su creación colaboró un químico llamado Fritz Haber. Haber era un científico y académico de primera fila cuyo trabajo en el campo de la química alcanzó reconocimiento mundial. Fue pionero en el uso del cloro y más tarde del fosgeno como armas químicas. El cloro y el fosgeno son agentes respiratorios, atacan a los pulmones y la víctima acaba ahogándose en sus propios fluidos corporales. Los alemanes usaron el cloro por vez primera en la batalla de Ypres, Bélgica, en 1915, en un intento de atravesar las líneas británicas y francesas. Esperaron a que el viento soplara en dirección de los franceses para evitar que el gas se volviera contra sus propias tropas. El primer ataque fue muy efectivo psicológicamente, en el sentido de que los soldados franceses desconocían este gas. Al principio vieron una nube que se dirigía hacia ellos y pensaron que era un humo procedente de las trincheras alemanas que estaban ardiendo. Pero al inhalarlo y sentirse afectados por el gas, la noticia se extendió rápidamente. Los soldados aterrorizados huían despavoridos de la siniestra nube amarilla que se dirigía hacia ellos. El gas pudo costar a los británicos 5.000 vidas, pero los alemanes no explotaron su éxito porque fracasaron en el ataque posterior. Los aliados consiguieron en última instancia frenar el avance y fueron rechazados. Poco después de Ypres, ambos bandos comenzaron a utilizar agentes químicos. Fue una carrera en la que todos trataban de desarrollar armas más efectivas. Crear una nube tóxica lo bastante grande para saturar el ambiente a niveles letales suponía un reto tecnológico. Los proyectiles de artillería de 75 y 155 milímetros ofrecían largo alcance y la capacidad de transportar gran cantidad de agentes químicos hasta las trincheras, pero se necesitaban cientos de ellos para crear una nube. De nuevo, el químico Fritz Haber ofreció sus conocimientos. Fritz Haber decidió que era más sencillo introducir el cloro en un cilindro. Los atacantes podían lanzar entre 20 y 50 veces más cantidad de gas en un cilindro que en el interior de un proyectil, que era mucho más pequeño y donde compartía espacio con explosivos. El lanzamiento de los cilindros resultó efectivo, pero era una evidente violación de la Convención de La Haya. Clifford Holliday recuerda la primera vez que fue gaseado en combate. Era una noche brumosa y el gas se quedaba pegado al suelo. Pero para 1916, Holliday y sus compañeros ya estaban equipados, aunque de forma limitada, para contrarrestar los efectos del gas. La primera máscara que tuvimos era un trozo de gamuza empapado en un agente químico. Iba metida en una bolsa de caucho con una cremallera y había que colocarla sobre la nariz.
El amoníaco y otros productos contenidos en la gamuza neutralizaban el ácido que la traspasaba. Pero la tecnología defensiva mejoró en muy poco tiempo, proporcionando a los soldados máscaras con filtros de carbón que llevaban a la espalda para neutralizar el veneno. Esta es una de las últimas máscaras de gas. El diseño tenía una capucha que se colocaba sobre la cara, cristales para proteger los ojos y este tubo que iba unido a una lata. En esta mochila iba una lata de metal con el material para filtrar el aire en su interior. Pero las aparatosas máscaras de gas reducían enormemente la efectividad de los soldados, dificultándoles la puntería. Además, los agentes filtrantes no podían protegerlos contra el llamado gas mostaza, que en realidad no era un gas, sino un líquido pegajoso y persistente. El gas mostaza es un agente vesicante. No era mortal de necesidad, pero levantaba ampollas en la carne y era algo horrible. Tras la introducción del gas mostaza en 1917, los soldados tenían que cubrirse con prendas impermeables para protegerse la piel. Así evitaban la exposición al no letal pero extremadamente doloroso gas mostaza. Todo esto añadía dificultad a las tropas, pero el uso de agentes químicos no aportaba una gran ventaja estratégica. El gas nunca jugó un papel decisivo en ninguna batalla de la Primera Guerra Mundial. Las máscaras evitaban la muerte de la mayoría y, sujeta a la variabilidad del viento, la efectividad del gas era muy poco fiable. Contribuyó a un mayor sufrimiento en ambos bandos. Causó algunas muertes, pero no resultó decisivo. Aunque el gas produjo lesiones a más de 1 millón de soldados, no acabó con más de 100.000 vidas, representando menos de un 1% de la mortandad de la guerra. El alemán Fritz Haber no se encontraba entre los fallecidos, pero es difícil no ver al padre de las armas químicas como una víctima más de su propio patriotismo enfermizo. Su esposa también era químico y estaba tan horrorizada por lo que él había hecho que se suicidó. No pudo soportarlo. La ironía es que fue expulsado de Alemania en 1933, cuando Hitler llegó al poder, porque era judío. El desarrollo del submarino quizás haya sido el avance tecnológico más importante de la Primera Guerra Mundial. Pero aunque evolucionó hasta convertirse en un arma formidable, sus orígenes se remontaban hasta casi 200 años. Hay una gran variedad de vehículos acuáticos que podrían ser llamados sumergibles, como el Tortuga, con el cual se hizo un intento de ataque a un navío británico durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Robert Fulton fue pionero en modificaciones con la propulsión a vapor en el siglo XIX. Los europeos hicieron lo mismo. Pero el padre del submarino moderno fue un estadounidense nacido en Irlanda llamado John Holland, quien durante la década de 1880 perfeccionó el modo de facilitar la inmersión y la maniobrabilidad bajo el agua. Holland usó tanques de agua y aire comprimido para hacerle sumergir y emerger. Creó una empresa que hoy sigue construyendo submarinos, la Electric Boat Works. Los vendió a Inglaterra y el diseño fue ampliamente copiado. Al principio estaban propulsados por motores de gasolina en superficie y motores eléctricos en inmersión. Hacían falta 2 tipos de motores porque los de combustión interna requieren oxígeno y por lo tanto solo podían usarse en la superficie. Los motores eléctricos no necesitan oxígeno, así que los utilizaban bajo el agua. Al principio se usaron de gasolina para la propulsión en superficie, pero eran susceptibles de explosionar en los límites de una pequeña nave. Los gases nocivos que emitían hacían la vida impracticable en el interior del submarino. Lo que descubrieron progresivamente es que el combustible diésel era menos inflamable que la gasolina y que esos motores eran la mejor propulsión para navegar en superficie. Podían ser baterías en inmersión y recargarlas al emerger mediante los motores diésel. Aunque había sido un estadounidense nacido en Irlanda quien desarrolló el submarino moderno, sería Alemania quien se colocaría a la cabeza de la tecnología subacuática a lo largo de la Primera Guerra Mundial. Alemania trató de contrarrestar la superioridad naval de Gran Bretaña, desarrollando un navío sumergible. Al principio los submarinos permanecían relativamente cerca de la superficie y no se alejaban de los puertos, pero los cambios estratégicos los llevaron a grandes distancias. A una profundidad de entre 60 y 80 metros y desplazándose a una velocidad de 8 nudos en inmersión y 15 en superficie, se convirtieron en armas mucho más agresivas.
En 1918 los alemanes contaban con una flota de 44 de diverso tamaño que iba desde los costeros de corto alcance, con una tripulación de 24 personas, hasta los gigantescos de 1.500 toneladas con una tripulación de 60. Los alemanes también trabajaron para perfeccionar el torpedo, un arma que convertiría sus submarinos en letales. Se utilizaba aire comprimido o gas caliente para propulsar una turbina en el interior del torpedo. Esto mejoró su velocidad y precisión durante el transcurso de la guerra. Las turbinas permitieron el desarrollo de los torpedos, logrando un mayor alcance y velocidades de hasta 24 nudos, 55 km por hora, en largas distancias. Contenían TNT o pólvora de algodón y podían ajustarse a la profundidad y dirección adecuadas. Los submarinos tenían cañones en cubierta para blancos aislados o indefensos, a los que era más barato disparar con artillería para hundirlos que gastar un torpedo, mucho más caro. Hundieron más de 6.500 buques aliados. Uno solo logró hundir 224. Pero la clave del submarino no estaba en su potencia de fuego. Su arma principal era el sigilo, pero no podían ser vistos. Descubrirse era ponerse en peligro. El mayor peligro que podía afrontar un submarino era la carga de profundidad, una bomba programada para explosionar al alcanzar una profundidad determinada. Los aliados intentaban emplearlas, aunque el gran sigilo de los sumergibles lo convirtió en todo un reto. Pero los alemanes no se contentaron con hundir buques de guerra. Se dieron cuenta de que si querían ganar la guerra tenían que atacar a los barcos de suministro, incluso si navegaban bajo bandera de los llamados países neutrales. Hubo un gran debate acerca de si debían torpedear este tipo de barcos, ya que se trataba de mercantes. Los alemanes dijeron que lo que transportaban les iba a ser disparado después porque eran material de guerra. Para ellos eran buques de guerra. Los blancos logísticos de los barcos de suministro estuvieron a punto de decantar la guerra en favor de Alemania al cortarse la línea de abastecimiento de los aliados. Pero eso soliviantó a las naciones neutrales como los Estados Unidos, que finalmente entró en guerra en el bando aliado después de que submarinos germanos hundieran varios de sus buques y otras naves comerciales y de pasajeros. El más famoso de todos sería el transatlántico británico Lusitania, que con casi total certeza suministraba material a los aliados. La actuación de los submarinos llevó a Estados Unidos a la guerra. Las tropas de refresco que llegaron a Francia entre 1917 y 1918 dieron el margen decisivo para la victoria de los aliados. El arma que casi les hizo ganar la guerra les costó perderla. Aunque ambos bandos aprovecharon las mismas ventajas de los avances tecnológicos, y los soldados sin duda contribuyeron a ello, fue la producción industrial estadounidense la que llevó a los aliados a la victoria. Sus materias primas eran prácticamente inagotables y su suministro permitió aguantar más que el agotado enemigo. Dado que el conflicto fue un laboratorio para la tecnología destructiva, la guerra cambiaría drásticamente entre 1914 y el día del armisticio, el 11 de noviembre de 1918. Mientras los soldados celebraban el fin de la guerra, ya comenzaban a cernirse las oscuras nubes del siguiente conflicto. Algunos historiadores afirman que la Segunda Guerra Mundial no fue más que una continuación de la primera, que comenzó en 1914. Lo que es innegable es que las semillas de la destrucción técnicamente eficaz, plantadas durante la Primera Guerra Mundial, darían amargos frutos en el conflicto venidero y a una escala aún mayor.